Hola a todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver cómo hacer dos problemas con reactivo limitante. Antes de empezar con los problemas, quiero contaros qué es exactamente esto del reactivo limitante. Simplemente es que cuando tenemos una reacción en la que aparecen más de un reactivo, tenemos que saber de esos dos reactivos cuál se va a acabar antes. Y ese que sea el que se acabe antes es el que denominamos reactivo limitante. ¿Por qué? Porque una vez que uno de los reactivos se haya terminado, la reacción no puede seguir, aunque tengamos más de otro reactivo. Necesitamos que haya de todos los reactivos que participan en la reacción para que la reacción pueda ocurrir. En el momento en el que uno se acabe, la reacción se para. Por eso es importante saber cuál de ellos se acaba primero. Y este es el que denominamos reactivo limitante. Vamos a ver ahora dos ejemplos para ponerlo en práctica. El primer problema que vamos a resolver hoy, ya os he escrito por aquí la reacción con todos los datos que necesitamos, pero nos dice que tenemos una reacción de cloruro de titanio 4, además me lo dan escrito, yo tengo que saber formularlo, así que os dejaré por aquí la lista de reproducción de formulación inorgánica para que le echéis un vistazo si todavía lo llevamos regular. Y volviendo al problema, nos dice que reaccionan el cloruro de titanio 4 con magnesio para dar cloruro de magnesio y titanio metal. Además me dicen que, teniendo en cuenta esta reacción, se ponen 15 gramos de cloruro de titanio 4 con 7 gramos de magnesio. Y lo que me preguntan es, primero, ¿cuál de estos dos reactivos será el reactivo limitante? Y por otro lado me dicen que cuántos gramos de titanio vamos a obtener al final de la reacción. Una vez que tenemos todos los datos apuntados, lo primero siempre es ajustar la reacción. Si empezamos por el primer elemento que encontramos, que es el titanio, vemos que tenemos un titanio a la izquierda y uno a la derecha, por lo tanto está bien. Con los cloros vemos que en este lado tenemos 4 y en estos 2, así que de momento vamos a poner aquí un 2. De esta forma ya tenemos 4 cloros y 2 por 2, 4 cloros también. Magnesio aquí tenemos 1 y aquí 2, así que le vamos a poner aquí un 2. Y en principio hemos terminado, revisamos que esté todo bien. Un titanio, 4 cloros, 2 por 2, 4 cloros, 2 magnesios, 2 magnesios. Lo tenemos perfecto. Os dejaré por aquí también el vídeo de ajustar reacciones, por si necesitáis practicar un poquito más. Pero esta era sencillita, ya la tenemos ajustada. Una vez que tenemos los datos apuntados, la reacción apuntada y ajustada, yo lo que os recomiendo es que os calculéis todas las masas molares de las especies que creéis que vais a necesitarlas. Es decir, de todas las que nos den gramos y de todas las que nos pidan gramos, porque tendremos que hacer los cálculos con moles. Así que os las apunto y seguimos. Una vez que tenemos todas las masas molares, os he apuntado la del cloruro de titanio 4, que me da 154,5, la del magnesio, que son 24, y la del titanio, que son 48. Os dejo también el vídeo para repasar cómo se calculaban las masas molares, por si acaso también queréis echarle un vistacillo. Una vez que tenemos todos estos datos, lo primero que tenemos que hacer para saber cuál es el reactivo limitante es tener la cantidad de todos los reactivos en moles, así que vamos a hacerlo. Empezamos con el primero, por ejemplo, que tenemos aquí 15 gramos de cloruro de titanio 4. Si lo pasamos a moles, recordad que abajo tenemos que poner los gramos, arriba los moles, y utilizando la masa molar sabemos que en este caso 154,5 gramos son un mol. Tachamos gramos y gramos y al hacer esta operación 15 dividido entre 154,5, lo que nos queda es 0,097 moles de cloruro de titanio 4. Si hacemos lo mismo en el caso del magnesio, tenemos 7 gramos de magnesio, que si utilizamos el factor de conversión, aquí nos quedarán gramos de magnesio y arriba moles de magnesio. Y según su masa molar, sabemos que 24 gramos es lo mismo que un mol. Por lo tanto, si dividimos 7 entre 24, lo que nos queda es 0,29 moles de magnesio. Una vez que tenemos las dos cantidades que nos dan inicialmente en gramos en moles, tenemos que empezar a hacer los cálculos para saber cuál de ellos es el reactivo limitante. Mucho cuidado porque a veces caemos en la tentación de decir, vale, si ya lo tengo en moles, me fijo en de cuál tengo menos, en este caso esta cantidad es menor y digo que este es el reactivo limitante. Eso es un error, ¿vale? Así que tener muchísimo cuidado, que sé que es muy tentador, pero no lo podemos hacer. ¿Por qué?
Porque tenemos que tener en cuenta la estequiometría de la reacción. Es decir, por cada mol de cloruro de titanio 4 que yo utilice en la reacción, voy a estar utilizando 2 moles de magnesio. Así que, en este caso es sencillito porque es el doble, pero para cuando la estequiometría sea un poquito más compleja, os voy a enseñar a hacer los cálculos de forma que nunca vais a fallar. Así que, para empezar con estos cálculos, lo que tenemos que hacer es elegir uno de los 2 reactivos, el que queráis. Yo normalmente suelo elegir el que tengo escrito primero, en este caso el cloruro de titanio 4, y calcular con la cantidad de cloruro de titanio 4 cuánta cantidad de magnesio necesito para que esto reaccione completamente. Es decir, si a mí me dieran únicamente este dato y me dijeran, con esta reacción, teniendo 0,097 moles de cloruro de titanio 4, ¿cuánto magnesio necesito para que ocurra la reacción? Así que lo que tenemos que hacer simplemente es cogernos el dato de uno de los reactivos, ya os digo en este caso 0,097 moles de cloruro de titanio 4 y decir, vale, voy a calcular cuántos moles de magnesio necesito para que me reaccionen con esta cantidad. Por lo tanto, aquí abajo vamos a poner los moles para que reaccionen los 15 gramos de cloruro de titanio 4. Y ahora, ¿en qué nos tenemos que fijar? Como yo tengo 15 gramos de cloruro de titanio 4, o lo que es lo mismo, hablando en moles, 0,097 moles de cloruro de titanio 4, teniendo esa cantidad, eso se va a acabar, se va a agotar cuando haya reaccionado con él 0,194 moles de magnesio. Una vez que esta cantidad de moles de magnesio se juntan con los 15 gramos de cloruro de titanio 4, ya se va a parar la reacción. Entonces, como yo lo que tengo de magnesio es más, el magnesio es el que va a sobrar, porque se van a acabar estos moles con 0,194 moles de magnesio. Sin embargo, yo tengo más de 0,194 moles de magnesio. Por lo tanto, en este caso, el reactivo limitante es el cloruro de titanio 4, ya que es el que se acaba primero y una vez que se agote esto, va a seguir sobrando magnesio. Por aquí he apuntado un resumen de lo que sabemos hasta ahora. He puesto los gramos en moles de los 2 reactivos y además he apuntado que el reactivo limitante ya sabemos que es el cloruro de titanio 4. Una vez que sabemos esto, todos los cálculos que tengamos que hacer a partir de ahora de las cosas que nos pregunten, vamos a tener que hacerlas siempre con el reactivo limitante. Por eso es muy importante saber cuál de los dos es el reactivo limitante. En este caso, la segunda pregunta que me hacen es que ¿cuántos gramos de titanio obtenemos en esta reacción? Si yo estos cálculos los hago partiendo de los moles de magnesio, voy a obtener un resultado incorrecto. ¿Por qué? Porque esta cantidad de magnesio no va a reaccionar toda, va a reaccionar solo una parte. Por lo tanto, es importante saber cuál es el reactivo limitante para saber de qué tenemos que partir para hacer el resto de cálculos. Como ya hemos dicho, tenemos que partir siempre del cloruro de titanio 4. Así que vamos a hacer esta pregunta. Me están preguntando que cuántos son los gramos de titanio. Vamos a empezar a hacer los factores de conversión partiendo del dato del reactivo limitante. Es decir, partimos de 0,097 moles de cloruro de titanio 4. Lo primero que tenemos que hacer es pasarlo a los moles de la sustancia que me preguntan, en este caso de titanio. Así que abajo pondremos los moles de cloruro de titanio 4 y arriba los moles de titanio, que es lo que queremos calcular. Siempre que tenemos que hacer cambios dentro de la reacción, es decir, pasar de cantidad de una sustancia a cantidad de otra sustancia dentro de la reacción, utilizamos la estequiometría, que en este caso es 1,1.
tenemos un 1 en ambos casos, así que en este paso no nos va a cambiar nada el resultado porque simplemente es multiplicar por 1 y dividir por 1. Pero ya hemos cambiado las unidades, hemos pasado a moles de titanio. Pero a mí me lo preguntan en gramos, así que tenemos que añadir otro factor de conversión en el que abajo vamos a poner los moles de titanio, que es la unidad que queremos que desaparezca, y arriba los gramos de titanio, que es lo que queremos conseguir. Y para cambiar de gramos a moles o de moles a gramos, utilizamos la masa molar. En este caso, 48. 48 gramos, así que el 48 va con los gramos por mol, así que en el mol ponemos un 1. Tachamos moles y hacemos esta operación, que es 0,097 multiplicado por 48, porque esto es multiplicar por 1, dividir por 1 y dividir por 1, lo que nos da un resultado de 4,66 gramos de titanio. Así que esta sería la respuesta de la segunda pregunta de este problema. Del segundo problema que vamos a resolver hoy, también os he apuntado ya por aquí la reacción con los datos más importantes de lo que nos piden y las masas moleculares de los compuestos que vamos a necesitar. Vamos a leer el problema para ver cómo tendríamos que haberlo planteado y también muy importante saber formular todos estos compuestos. El problema me dice que cuando se calienta el dióxido de silicio con carbono puro, se obtiene carburo de silicio y se desprende monóxido de carbono. Si partimos de 144 gramos de dióxido de silicio y 72 gramos de carbono, me preguntan, ¿cuántos gramos de carburo de silicio se formarán? Además me preguntan que si el dióxido de carbono desprendido se encierra en un recipiente de 25 litros a una temperatura de 120 grados centígrados, me pregunta que cuál será la presión que ejercerá este gas. Así que vamos a empezar. Como veis, aquí no me preguntan cuál es el reactivo limitante. Simplemente me están preguntando datos sobre los productos obtenidos. Para saber datos sobre los productos obtenidos al tener dos reactivos, de los cuales de los dos me dan datos, yo lo primero que tengo que hacer es saber cuál de los dos será el reactivo limitante para poder utilizarlo en los cálculos. Pero muy importante, antes de nada, ajustar la reacción, así que vamos a hacerlo. Por aquí tenemos un silicio y un silicio, dos oxígenos y un oxígeno. Así que de momento vamos a poner por aquí un 2 y continuamos. Un carbono y 3 carbonos. Así que vamos a poner por aquí un 3 y comprobamos que está todo bien ajustado una última vez. Un silicio, dos oxígenos, 3 carbonos, 3 carbonos. Perfecto. Así que una vez que tenemos la reacción ajustada, ya sí que podemos empezar a calcular cuál será el reactivo limitante. Y recordad que lo primero es tener los datos de los reactivos en moles, así que vamos a hacerlo. Empezamos por el dióxido de silicio, que tenemos 144 gramos de dióxido de silicio. Si utilizamos los factores de conversión, abajo van los gramos de dióxido de silicio y arriba los moles de dióxido de silicio. Si cogemos el dato de su masa molar, vemos que 60 gramos es lo mismo que un mol. Así que gramos y gramos lo eliminamos y únicamente tenemos que hacer 144 dividido entre 60, lo que nos da 2,4 moles de dióxido de silicio. Por otro lado, vamos a hacer lo mismo con el carbono. Tenemos 72 gramos de carbono. Si utilizamos el factor de conversión, abajo gramos de carbono, arriba moles de carbono y utilizando su masa molar, así que tachamos gramos y dividimos 6 moles de carbono. Una vez que tenemos las dos cantidades en moles, como hemos hecho antes, para saber cuál de los dos es el reactivo limitante, tenemos que elegir uno de los dos. Ya sabéis que yo siempre elijo el primero, en este caso el dióxido de silicio, y ver qué ocurre para que se acabe toda esta cantidad, es decir, cuánta cantidad de carbono necesitamos para que se consuma por completo el dióxido de silicio. Así que vamos a hacerlo con un factor de conversión, como todo lo que hacemos. 2,4 moles de dióxido de silicio y ponemos abajo moles de dióxido de silicio, que es lo que queremos quitar, y arriba los moles de carbono, que es lo que queremos conseguir. Y para esto ya sabéis que utilizamos la estequiometría de la reacción.
Así que un 1 en el dióxido de silicio y un 3 en el carbono. Así que lo que tenemos que hacer es multiplicar 2,4 por 3, lo que nos da 7,2 moles de carbono. ¿Y estos 7,2 moles de carbono qué son? Pues son los moles de carbono que necesitaríamos para que se consuman los 144 gramos de dióxido de silicio. ¿Y qué es lo que observamos? Pues que necesitaríamos 7,2 moles de carbono, pero tenemos mucho menos. Es decir, si para consumir los 2,4 moles de dióxido de silicio yo necesito 7,2 moles de carbono, lo que veo es que no tengo tanta cantidad de carbono. Es decir, el carbono se va a acabar antes, porque cuando se hayan consumido 6 moles de carbono, todavía no se han acabado los moles de dióxido de silicio, porque para que se acaben los moles de dióxido de silicio necesito 7,2 moles de carbono. Por lo tanto, como lo que se va a acabar antes es el carbono es el reactivo limitante. Repito, hemos cogido la cantidad de dióxido de silicio y hemos calculado cuánta cantidad de carbono necesitamos para que se acabe el dióxido de silicio. Al calcular esa cantidad, vemos que nos da un resultado mayor de la cantidad que realmente tenemos. Por lo tanto, como tenemos menos cantidad de lo que hemos calculado aquí, no se va a poder acabar el dióxido de silicio. Esto no va a poder ocurrir. Si el dióxido de silicio no se va a poder acabar, quiere decir que el que se acaba es el carbono y por lo tanto este es el reactivo limitante. Una vez que ya tenemos apuntadas las cantidades en moles de nuestros reactivos y además sabemos cuál es el reactivo limitante, que recordad que en este problema no nos lo preguntaban explícitamente, pero sí que lo necesitamos para poder calcular lo que nos dicen ahora y saber a partir de qué valor tenemos que hacer los cálculos. Como el reactivo limitante hemos dicho que es el carbono, tenemos que hacer todos los cálculos a partir de esto. Lo primero que nos preguntan es cuántos gramos de carburo de silicio obtenemos. Así que empezamos partiendo de los 6 moles de carbono y vamos a calcular los moles de carburo de silicio que obtendríamos. Los moles de carburo de silicio que obtendríamos. Recordad que para esto siempre utilizamos la estequiometría de la reacción, como hemos hecho antes, así que con el carbono tenemos que poner un 3 y con el carburo de silicio un 1, porque no tenemos nada. Así que en este caso simplemente sería dividir 6 entre 3, pero aquí llegamos a los moles de carburo de silicio y a mí me lo preguntan en gramos. Así que vamos a unirlo todo en un único factor de conversión y a cambiar las unidades de moles a gramos. Por lo tanto, ponemos abajo moles de carburo de silicio y arriba gramos de carburo de silicio. Y utilizamos la masa molar, que como vemos es 40. Así que un mol de carburo de silicio es lo mismo que 40 gramos de carburo de silicio. Si tachamos estas unidades, la operación que nos queda hacer es 6 entre 3 y luego multiplicarlo por 40, que nos da 80 gramos de carburo de silicio. Y esta sería la respuesta de la primera pregunta. Recordad que lo más importante de esto ya es un cálculo que deberíamos saber hacer, es acordarnos de que hay que hacer el reactivo limitante y hacer los cálculos con este reactivo limitante. Si hubiéramos hecho los cálculos partiendo de este dato, nos hubiera salido otro resultado que obviamente estaría mal. Vamos a ver ahora cuál es la segunda pregunta, que nos decían que qué presión ejercerá el el monóxido de carbono que hemos recogido, sabiendo que lo recogemos en un recipiente de 25 litros y a 120 grados centígrados. Para saber la presión, ya sabéis que utilizamos siempre la fórmula de los gases ideales, P por V igual a nRT, pero para eso necesitamos saber primero los moles que obtenemos, así que vamos a calcularlo también partiendo de los 6 moles de carbono. Si tenemos 6 moles de carbono, vamos a poner aquí los moles de carbono y aquí arriba los moles de monóxido de carbono. Utilizamos la estequiometría de la reacción, el carbono va con un 3 y el monóxido de carbono va con un 2, así que es lo que tenemos que poner aquí. Si hacemos esta operación, 6 entre 3 nos da 2 y 2 por 2 nos da 4, así que lo que obtenemos son
4 moles de monóxido de carbono. Pero esta no es la respuesta. La respuesta tiene que ser cuál es la presión medido en estas condiciones. Así que utilizamos la fórmula de los gases ideales, P por V igual a N por R y por T. Y lo que tenemos que despejar de aquí es la presión, que es lo que me están preguntando. Así que la presión será igual a moles por la constante R por la temperatura y dividido entre el volumen. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Sustituir. Los moles 4, R sabemos que es 0,082, pero este dato nos lo darían en el problema. Y la temperatura saber que son 120 más 273, que nos da 393, porque la temperatura tenemos que pasarla a grados Kelvin. Lo voy a apuntar por aquí para que sepáis que esta es la temperatura, pero en Kelvin, ¿vale? Hemos pasado 120, le sumamos 273 y obtenemos la temperatura en Kelvin, que es las unidades que tenemos que poner en esta fórmula. Y lo dividimos entre el volumen, que tiene que ir en litros, y lo tenemos en litros, así que dividido entre 25. Y aquí vamos a obtener el resultado en atmósferas, así que si hacemos esta operación, lo que obtenemos son 5,2 atmósferas. Así que esta segunda respuesta sería que el CO2 lo obtenemos ejerciendo una presión en el recipiente en el que lo hemos recogido de 5,2 atmósferas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.